Bendecidos con toda bendición de lo alto, te habla la pastora Ibelis Tejera, y en el estudio que estamos compartiendo acerca del poder del reino de Dios, estamos enseñando acerca de los dones del Espíritu Santo. De los 9 dones que hay, ya hemos visto 7 de ellos, y hoy llegamos a un don, diría yo, que es el más mal interpretado de todos los dones espirituales, y es el don de diversos géneros de lengua. Te voy a leer 2 escrituras, una en 1 Corintios 12:10 y 1 Corintios 12:28, que nos habla de ello. A otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar las lenguas. Y la otra escritura, 1 Corintios 12:28, nos dice que Dios ha puesto en la iglesia los que tienen don de lenguas. El don de diversos géneros de lengua son una expresión, una emisión sobrenatural por el Espíritu Santo. En lenguas, ¿verdad? Nunca aprendidas y ni nunca habladas por el que tiene el don, ni comprendidas por la mente del que las habla, ni necesariamente siempre entendidas por el que las escucha. El hablar en lenguas no tiene nada que ver con la habilidad de conocer otros idiomas. Tú puedes saber inglés, español, pero no tiene nada que ver con conocer idiomas, no tiene nada que ver con la mente o el intelecto del ser humano. El don de lenguas es un milagro vocal, es un milagro vocal. Ahora, hay que tener algo bien claro, y es que el don de lenguas es diferente a hablar en lenguas como la evidencia inicial, señal inicial de ser llenos del Espíritu Santo. Muchos malinterpretan cuando el apóstol Pablo dijo, ¿hablan todos en lenguas? Él hace esa pregunta, y por supuesto que no, porque él estaba refiriéndose al don. Algunos sacan esto de contexto y dicen que el hablar en lenguas no es para todos. Pero no es así. Hay que entender que el apóstol Pablo se refería al don de diversos géneros de lengua, no a la señal inicial de ser llenos del Espíritu Santo. No todos tienen el don de lenguas, pero sí, escúchame bien, sí todos pueden hablar en otras lenguas. Si están llenos del Espíritu Santo, pueden hablar en otras lenguas. Y ya casi yo iba a hablar en otras lenguas ahora. Pero estaré subiendo otro mensaje explicando esa evidencia inicial donde los ciudadanos del reino de Dios, sí, todos pueden hablar en otras lenguas, pueden hablar el idioma celestial cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, el don de lenguas que habla el apóstol Pablo es un ministerio público y no todos operan en ese don. Dios ha puesto en la iglesia, como vimos, los que tienen don de lenguas. El don de hablar en lenguas es manifestado en una reunión de los santos, en una reunión de los ciudadanos del reino, en la iglesia, en una reunión de la iglesia, y donde 2 o 3 están en mi nombre allí reunidos, eso se constituye también una reunión de los santos. Cuando el don de lenguas está operando en una reunión en la iglesia, de la iglesia, no es para expresarse todos a la vez. A Dios le gusta el orden. Sí, el Espíritu Santo lo da en secuencias e involucra a 1, 2, 3 personas, pero no en un desorden, no todos a la vez, sino en una secuencia. 1 Corintios 14, 26 al 28, mira lo que dice. Cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando muchos 3.
cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Así que el don de lenguas es un don que se manifiesta cuando estamos reunidos, cuando los santos se reúnen, cuando la iglesia se reúne. Donde están los ciudadanos del reino, ahí puede estar en operación el don de diversos géneros de lengua, cuando la iglesia se reúne. Ahora, tiene que haber uno que interprete. Primera de Corintios 14 nos dice, hermanos, si ahora fuera a visitarlos, el apóstol Pablo dice, si yo fuera a visitarlos y les hablara en lengua, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles. ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. O sea, no hay comunicación si no entendemos. Por eso, ustedes ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lengua pida en oración el don de interpretar lo que diga. O sea, la misma persona que está operando en el don de lenguas puede pedirle al Señor que le dé la interpretación, porque la iglesia tiene que ser edificada. Si alguien se para a hablar en lenguas y nadie interpreta, la iglesia no está siendo edificada. O sea, tiene que haber un intérprete de ese lenguas que están fluyendo, de esa operación del don de lengua en la reunión de la iglesia, para que se pueda entender. Pero si no hay interpretación, entonces nadie saldrá edificado. El mensaje que se trae a través del don de lenguas tiene que ser interpretado para edificar a todos los que están en la reunión de la iglesia. Si no hay interpretación, dice la Biblia, mejor calle y hable para usted. Usted lo puede hablar bajito y adorando a Dios. Usted está adorando a Dios en voz baja, pero no interrumpiendo lo que se está haciendo en la reunión de la iglesia. Ahora, otra manera en que opera el don de lenguas, vamos a verlo cuando se nos dice que el Espíritu Santo vino. Y déjame decirte, ya vino. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2 nos dice desde el verso 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Pero estaba de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Fíjate lo que dice, desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y mira todos los que habían, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma. También estaban judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oíamos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¡Wow! Esas personas de todas las naciones que había en aquel momento oyeron en su propio idioma proclamaciones de las maravillas de Dios por personas que no hablaban su idioma. En una ocasión escuché un testimonio de una persona que estaba predicando en inglés y de repente comienza a hablar en otras lenguas. Era el don de lenguas en operación.
Y una persona que estaba en el lugar le dice, usted acaba de hablar mi idioma perfectamente. Yo soy persa y me ha dado un mensaje específicamente para mí. Pero la persona que estaba operando en el don de lengua no sabía nada de ese idioma, pero el que estaba oyendo sí. Y él entendió todo lo que se le había hablado de parte de Dios. ¿Sabes? Esta persona no conocía a Dios, no conocía al Señor, no había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pero aquel momento, luego de oír aquel mensaje que Dios le había enviado, se convirtió al Señor, lo aceptó como su Salvador. ¿Sabes por qué? Primera de Corintios 14:22, mira lo que dice. El hablar en lenguas, o sea, hablando del don de lenguas, es una señal, no para los creyentes, no para los hijos de Dios, no para la iglesia, sino para los incrédulos. El don de lenguas es para señal al incrédulo, al que no cree, para inquietarlo y crea. Por supuesto, cuando hay la interpretación. Recuerde que cuando el Espíritu Santo lo use en este don, siempre es para edificar a la iglesia y como señal para los que no creen. Así que pídele a Dios la interpretación. Él te puede usar en el don de interpretación de lenguas, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Y también más adelante estaremos subiendo enseñanza de que todo creyente en Cristo, todo hijo de Dios, todo ciudadano del reino de Dios, sí puede hablar en otras lenguas, puede hablar ese lenguaje celestial, angelical. Nos vemos la semana que viene en otra enseñanza de los dones del Espíritu Santo. Bendecido.